Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, en la primera oración de esta misa recordábamos que el Señor nos había prometido hacer su morada en nosotros, en nuestra propia persona, realidad que se cumplió como uno de los efectos del sagrado bautismo. Y le pedíamos en consecuencia que nuestra persona, que nuestra vida fuera digna de tal huésped, dulce huésped del alma. ¿Cuánto tendríamos que recordar nosotros, los nicaragüenses que somos tan hospitalarios, que uno de nuestros, que nuestra principal obligación de hospitalidad, de acogida, de tratar bien, es precisamente al Dios que vive dentro de nuestra propia persona, como uno de los efectos del bautismo. Nosotros que nos especializamos en agasajar a que nos visita y que tantas veces tiramos incluso la casa por la ventana, tendríamos que tirar todo lo que está mal de nosotros para que nuestro dulce huésped, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habita permanentemente en nosotros, reitero, como uno de los efectos del bautismo, se sienta como en su casa. Padre, pero a mí me dijeron de que solo vive en nosotros cuando nos portamos bien, pero cuando estamos en pecado mortal ya no vive en nosotros, no. Continuamente Dios no anda jugando, continuamente está con nosotros. Cuando nos hacemos los buenos y cuando nos hacemos los malos, cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal, cuando incluso cometemos pecados gravísimos y cuando hacemos todas las pataletas y todas las necedades de que no quiero aceptar al Señor, que no quiero corregirme, que no me voy a convertir, que yo no voy a ir a misa, que yo no me voy a confesar, que yo no me voy a casar, que yo por qué, y todas las majaderías que al pasar del tiempo nos damos cuenta, por desgracia algunas veces ya muy tarde, de que estábamos equivocados. Habría que recordar aquella bellísima expresión de San Agustín, obispo de Hipona: tarde y amén, hermosura temprana. Y se arrepentía de haber perdido todo ese tiempo valioso que podría haber vivido junto al Señor. Y si San Agustín está siglo V, ¿cuánto tendríamos nosotros que haber aprendido de más en estos 16 siglos que nos separan de San Agustín? Pues bien, la bellísima primera lectura de hoy que hemos escuchado para comenzar nuestra reflexión de la semana, tomada del libro del Eclesiástico, el Siracide, capítulo 15, versos del 16 al 21, nos dice de parte del Señor: si querés, digamos los nicaragüenses, ¿no? Si te da la gana, podés cumplir los mandamientos de Dios, si querés. Esto que algunas veces hablamos, sobre todo antes se hablaba mucho de libre albedrío, que hoy algunas veces confundimos con la libertad, no es exactamente lo mismo. Pero esta es nuestra capacidad incluso para decirle no a Dios. Nuestra capacidad que ni Dios nos quita este regalo de poder escoger. No es propiamente la libertad, porque la definición de la libertad es escoger entre dos bienes el mejor. Y cuando escogemos en vez del bien y el mal, no usamos la libertad, sino que hacemos uso del libertinaje, es decir, esta capacidad de escoger mal usada, mal usada.
Si tú quieres, si querés, puedes guardar los mandamientos, permanecer fiel a ellos es cosa tuya. Sin que le podamos echar la culpa ni al frío, ni al calor, ni al gobierno porque es de izquierda o cuando es de derecha porque es de derecha o porque es del centro, ni que le podamos echar la culpa al vecino, al esposo, a la esposa por tal quien lo escogió, ni al hijo ni al nieto. Si querés, es un acto de voluntad, es una decisión que tiene que ser coherente. Si querés, podés cumplir los mandamientos. Y se tiene, padre, pero no es fácil. ¿Y quién dice que la vida es fácil? Y además nosotros sabemos, por nuestra fe, después de que se escribió este pasaje, que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y sabemos, no lo sabía cuando se escribió este pasaje, que Dios vive en nosotros. Y si vive en nosotros, está dentro de nosotros toda la fuerza de Dios. Y si me dice, padre, ¿por qué no lo sabía? Lo tuviste que haber visto en tu preparación al bautismo, y si te suena raro, se pone de manifiesto que el año pasado no estudiaste el catecismo, por lo que le tenés arrinconado. Hay que conocer la doctrina. Si querés, y el Señor pone delante de nosotros, digo en forma poética tan bonita, pone el fuego y el agua, para que nosotros, al extender la mano, a nuestra capacidad, escojamos lo que nos parezca, pero tenemos que dar respuesta de nuestra escogencia, y el dar respuesta, el saber por qué lo hago, se llama responsabilidad. Dar respuesta a lo que hago y asumir las consecuencias, por lo tanto, incluso de mi error. Y mi consecuencia del error no es me equivoqué y ya me quedo en el error, me equivoqué y embajadero soy. Que busco y corregir y pedir perdón desde luego por haber errado en mi escogencia. Delante de nosotros, por lo tanto, está la vida y la muerte. La vida con Dios, la muerte que es la separación de Dios. Y el Señor permite que yo escoja. Padre, ¿quién va a escoger la muerte? Nosotros que somos tan majaderos y le creemos a cualquiera que nos diga un cuento, una guayola, excepto a lo que nos dice Dios, que es nuestro Creador y nuestra mente. Y vinieron con el último chisme, que ahora no sé qué cosa, y de mascaderos lo creemos. Y comenzó esta perversa, diabólica campaña mediática de que el Papa Francisco iba a cambiar toda la iglesia. Vamos a tocar en el Evangelio. ¿Qué pretendía la campaña? Que la iglesia dejara de ser la iglesia de Jesucristo. Y le creímos a la propaganda, poniendo de manifiesto que el Evangelio de hoy, vamos a comentar algo, se nos pasó, se nos borró, porque andamos perdiendo la libertad, porque es la capacidad, la criticidad de distinguir incluso a aquellos que me proponen si es cierto o no es cierto. El Señor conoce todas las obras del hombre y a nadie le ha mandado ser impío, a nadie. Y a nadie le ha dado permiso de pecar, a nadie. Padre, yo siendo creyente, ¿puedo pecar? Pues sí. Padre, yo no siendo católico, ¿puedo pecar? Sí. Padre, si yo soy ateo, ¿puedo pecar? Sí.
Al fin y al cabo, el pecado es escoger el mal. Si quieren, el pecado en la raíz es no hacer las cosas con amor, es decir, traicionar al amor. Y que no me digan que alguien, porque se dice ateo, no es capaz de amar y ser amado. En el bellísimo Salmo responsorial hemos leído el Salmo 118 y hemos repetido: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso. Pero ¿cómo vamos a cumplir la voluntad del Señor? Si no nos esforzamos en conocer qué es lo que quiere Dios. Y nadie, excepto nosotros, podemos determinar en profundidad qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Ay, Padre, pero es que Dios no se mete, dicen algunos, en esos detalles insignificantes. ¿De verdad? ¿De verdad? Que nos dice la Sagrada Escritura que ni un cabello se nos cae de la cabeza, porque ya nos estamos quedando calvos, sin que Dios nos lo permita. Y ahí si el Señor, por una fracción de segundo, dejara de pensar en nosotros, perdería la consistencia del ser, desaparecería. En Él existimos, nos movemos y somos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Ay, Padre, que el Señor no se mete en tantas cosas, ¿de verdad? El Señor que nos enseña, libro del Éxodo, que no quiere que nadie esté esclavo, que nadie esté privado de la libertad política, social, económica, y libera a su pueblo de morir, libera a una serie de personas que ni siquiera son pueblo, ni siquiera son pueblo, les permite constituirse primero como pueblo, y cuando ya son pueblo, les ofrece ser el pueblo de Dios. A ver que el Señor no se va a meter en la economía, ¿de verdad? ¿Y cuál es el origen profundo de la riqueza? Sino los bienes de la creación. ¿Y quién las creó? Y cuando lo agradecemos al Señor, y ojalá lo hagamos con todo, las palabras del ofertorio: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos para que se siga convirtiendo y nos sirva para nuestra salvación, que se convierta en el cuerpo del Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que se siga transformando para nuestra salvación, que se convierta para nosotros en sangre del Señor. ¿Cómo no poderle decir con algún logro: bendito sea por este logro, fruto de tu infinita bondad y de mi trabajo? Ahora te lo presento para que esto me sirva de salvación, para que se siga convirtiendo. Para que usted exagera, ¿de verdad? ¿Y de qué nos serviría ganar el mundo entero si nos perdemos para siempre? ¿De qué nos serviría acumular todo el dinero que hay en el mundo si perdemos el amor? Padre, pero el dinero es necesario, sí que es necesario, pero no como fin, es un medio. Y por lo tanto tengo que agradecer al Señor, y el dinero también tiene que servirme para mi salvación. Por lo tanto tengo que transformar
también todo lo material. Hay padres que ven que en la carencia, de verdad el Señor nada tiene que ver con la carencia. No fue Dios el que lo creó, que necesitó hombre y mujer. No fue el Señor el que inventó el matrimonio, capítulo 2 del Génesis. No fue. Y el capítulo primero al final del Génesis también un poquito más confuso lo trata, pero con claridad. Y no está en todo el libro de Tobías, donde el arcángel San Rafael le enseña a Tobías dónde conseguir novia, a quién escoger como novia, y más atrevido incluso cómo pasar la luna de miel. ¿No es el libro de Tobías? San Rafael Arcángel. Padre, yo no lo sabía, pero si esto se escribió hace más de 3.000 años. Es que la iglesia no me dejaba estudiar la Biblia, mentira. Te dijo que para el estudio necesitabas una guía. Y te hizo ver claro que lo más demoníaco de las tentaciones del demonio a Jesús es que lo tentó en base a fragmentos de la Sagrada Escritura. Padre, no me había dado cuenta, lo siento mucho. En el bellísimo Evangelio de hoy, de Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 37. Hay una expresión muy hebrea, la ley de los profetas, que me representa la parte por el todo, es decir, la Sagrada Escritura, es decir, lo que quiere Dios, la palabra de Dios. No he venido a abolir lo que manda Dios, he venido a darle cumplimiento, llevarlo a perfección. De hecho, las palabras que pone la carta a los hebreos en boca de Jesús al entrar al mundo es: he aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Y las últimas palabras que nos ponen los evangelios de Jesús antes de morir en la cruz, de ser enterrado para resucitar, es: todo lo he cumplido. Todo está cumplido. En algunas traducciones se nos dice: todo está consumado, llevado a su perfección. Todas las promesas que Dios había hecho a lo largo de los siglos al mundo, a los hombres, en la persona de Jesús, está cumplido a perfección. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y nos comienza a enseñar cuál es la voluntad de Dios, porque se había contaminado de alguna forma esta enseñanza a lo largo del Antiguo Testamento. Y viene a purificarla, a aclararla. Y en palabra de Jesús, para que nunca nadie jamás tenga duda de lo que quiere Dios, porque Jesús da a conocer a Dios. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y al que mate será llevado al tribunal. Pero yo les digo: todo aquel que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, y el que insulte a su hermano será llevado al Tribunal Supremo, y aquel que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Padre, ¿qué hacer cuando pierdo la paciencia y le va a decir el Evangelio? Hacer las paces con parte, pedir perdón. Padre, es que y ojo con aquellos que dicen que desprecian a otro porque es pobre,
porque se dice ateo, porque pertenece a un partido político diferente al mío, porque es cristiana, que es católico, porque es drogadicto, porque está enfermo, porque tiene SIDA, porque es blanco, porque es negro, porque no es hijo de matrimonio, porque es mujer. Todo aquel que desprecia a su hermano será llevado al fuego del lugar de castigo. Y aquel que desprecia a su hermano es que hay un mal en su interior que no le permite amar con el mal, con el amor con que Cristo nos ha dado. Y por lo tanto tiene que remover ese mal. Padre, pero yo solo voy a querer a los que me quieran. ¿Y qué gracia hay en eso? ¿Qué gracia hay en eso? Y le está diciendo Jesús. Y Jesús, quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Quien escucha a Jesús, escucha al Padre. Por lo tanto, se refiere a nosotros. Si vas al templo y tu hermano tiene algún reclamo contra vos, anda a pelear de los hermanos. Y después viene el templo. A ver que le digas fuerza al Señor para conocer la profundidad y el valor para pedirle perdón. ¿Cómo le va a aprovechar en algo a alguien que tiene manchadas las manos de sangre si no ha pedido perdón? O si tiene la lengua sucia de calumnia, de chisme. Quien tiene en las manos objetos, propiedades que se los ha robado. ¿A quién engañamos? Padre, que soy muy astuto. No, mijito, sos sinvergüenza. E incluso querés pervertir tu conciencia, decir que lo que hiciste que está bien hecho. Abominación de Dios, porque no has tratado a tu hermano como te gustaría que te trataran a vos, más aún en el cristianismo, porque no has tratado a tu hermano como que si fuera el propio Jesucristo. Padre, exagera, de verdad, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque estuve desnudo, porque estuve encarcelado, y me fuiste a ver, ¿me ayudaste o no me ayudaste? Y el claro, ¿y cuándo te vimos en esa circunstancia y te ayudamos? ¿Y cuándo te vimos así no te ayudamos? Todos los que hicieron con esto o dejaron de hacer, pequeños, a mí me lo hicieron. Parece que yo me aproveché y presté al 20%, no es cuánto, saqueo. Si a alguien defraudé, ahora le regreso 4 veces más, y de lo que he hecho injustamente le doy la mitad de lo que necesita. Exclama Jesús, hoy siendo la salvación de esta casa. Si no, ¿de qué te aprovecho? El venir al templo no es pedirle permiso al Señor para cometer pecados, o para que olvide los pecados que cometimos si no nos arrepentimos de corazón, de diente a labio y palabras. Que el arrepentimiento tiene que ser a profundidad y tiene que suponer el propósito de arreglar las cosas, de enmendar las cosas. No solo que a partir de ahora me voy a portar bien, hay que arreglar el mal que hice. Hay que arreglar el mal que hice. Si eché a pelear a 2, si le robé algo a otro, digamos lo más bonito, si le tengo guardado algo para que no se, y es tiempo de que se lo regrese, más los intereses, más todo lo demás. Como abogados van a decir, lucro cesante de la emergencia, es tuyo. No, es tuyo. Padre, que déjenme hacer una pésima comparación.
Cuando en algunos momentos nos creemos tan astutos porque estamos ganando el 50%, el 70% de lo que invertimos, a veces lloramos como cuando gobiernos como el de Venezuela ponen un límite de ganancia. Y si no lo hacemos por amor, a algún momento de la historia lo vamos a tener que hacer por la fuerza de quien se impone sobre nosotros y nos va a hacer pagar de mala forma. Digo, la comparación es malísima, pero no deja de ser cierto que todo se paga en esta vida y con intereses, y encima pierdo el cielo y escojo el infierno. Hay padres, el infierno no existe, de verdad. Cambien este evangelio de hoy. También se ha dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Es Dios que lo está diciendo. A los que andan diciendo que el sexo no sé cuántas cosas, no sé cuántas majaderías, y que cuando alguien anda haciendo el papel de demonio pervertidor de la conciencia, y los que tenían esperanza que el Papa Francisco va a permitir el divorcio, no sé cuántas majaderías. Yo te digo que mire con malos deseos a una mujer, hoy voy a decir a un hombre, ya cometió adulterio en su corazón. Padre, qué horrible es esto. No me quito, son los malos pensamientos admitidos, consentidos. De pensamiento, de palabra. Voy a poner otro pésimo ejemplo. Si no lo hacemos por amor, por temor al Señor, ley 779, decirle alguna cosita fea a una señora, o señora, díganle a un varón, a ver si nos lo acusa por la ley 779 y por policía lo tienen que pagar. Padre, exagera, de verdad. También se dijo antes, el que se divorcie le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso que vivan en unión ilegítima, expone al cónyuge al adulterio. Y el que se casa con un divorciado comete adulterio. Ojo, es de Jesucristo y nosotros decimos que regrese a Jesucristo. A ver quién va a ir a corregirle a Jesucristo y aquí te equivocaste. O vos porque sos conservador o porque vos no sabés la naturaleza humana. Los que andan jugando con el magisterio de la iglesia, campañas mediáticas, hombre, mejor que digan que no son cristianos y que se pasen a cualquier otra cosa. Padre, ¿y esto por qué así? Porque tiene que ser así, porque si no sería hipócrita. Si hago algo distinto a lo que pienso, sería hipocresía. O si digo algo distinto a lo que pienso, sería hipocresía. Y la coherencia es cambiar incluso mi propia forma de pensar. San Pablo habla de una metempsicosis, un cambio en la forma de pensar para adquirir la forma de pensar de Dios. Para eso yo nunca lo había oído, no seas mentiroso. Te voy a decir lo mismo, es más sencillo. La primera en la frente, para que me libre el Señor de los malos pensamientos. ¿Recuerdan? Lo aprendimos de chiquito.
En las escuelas de San José de Calazán, la primera nivel era el de por la señal. Y Calazán ya está 400 y pico de años. De 1557, que abrió la escuela, hasta 1648 que murió. La segunda en la boca, para que me libre el Señor de las malas palabras. Ahí están los chismes, ahí están las calumnias, ahí están los insultos, ahí están. La tercera en el pecho, para que me libre el Señor de las malas acciones. No lo aprendimos desde poquito, desde chiquitito. Parece que tiene razón. Tomo la segunda lectura y con eso termino. Bellísima de Pablo, primera carta de Pablo a los Corintios. Es cierto que a los adultos en la fe, ¿sabe qué significa adultos en la fe? Que hay algunos que están recién nacidos en la fe, otros tienen una fe tiernita, otros tienen una fe adolescente, de lo que tiene Pablo del fondo. Y el mismo Pablo nos va a decir que tenemos que ir adecuándonos, incluso los predicadores, al nivel de fe que ustedes tienen. De la misma forma que el papá y la mamá adecúan los alimentos a los niños. Pues de nosotros nos dieran una horita vuelta de arroz y kerber, nos matan de hambre. Ya comemos cosas en el canal, pero que a nadie se le ocurra darle a un niño de 2 meses un catamalito para que vaya, lo mata. Si eso es lo que tiene Pablo, sabemos adecuar el alimento, los niveles, pues por amor de Dios, no nos quedemos infantiles toda la vida. Nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tiene que llegar a ser fe adulta. Dice, los niños los enseñamos, los cargamos, de adultos tenemos que cargar, tenemos que enseñar a los demás. Hay muchísimas cosas que podríamos decir, la palabra no se agota, pero creo que ya tenemos elementos suficientes, no solo para esta semana, para nuestra reflexión, sino para cuando ustedes regresen a esta lectura en su oración, el conocer con más claridad, con más detalle, lo que el Señor desea de nosotros. Que hagamos el bien y que no el mal. Que todos lo hagamos por amor y que no demos cabida en nosotros al orgullo y a toda la majadería que al fin y al cabo niegan y hieren al amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.